Dicen que el tiempo lo cura todo, pero ¿realmente es así? La muerte de un ser querido, una separación, una mudanza, la pérdida de un empleo, son situaciones que nos llevan a atravesar duelos. E inevitablemente todos vamos a pasar por este proceso en algún momento. ¿Cuánto dura? ¿Es normal sentir enojo o culpa? ¿Cómo logramos sanar? En este episodio de Hola Doctor nos acompaña la psicóloga Anabela González para charlar sobre duelo. Acordate de darle like y suscribirte al canal. Ana, ¿frente a qué situaciones afrontamos duelos? Bien, las personas, digamos, tenemos constantemente duelos, constantemente, digamos. Pero bueno, las principales que generalmente siempre hablamos es la pérdida de un ser querido o de alguien que conocemos, pérdidas de pareja, ¿sí? Rupturas de pareja, pérdida de hijos. Bueno, depende en qué ámbito, digamos, podemos empezar a hablar de pérdidas. ¿Una mudanza también? Una mudanza, una migración, Okay. Sí, totalmente, eso es duelo también. Y por ahí el cambiar de trabajo o terminar de uno, por ahí Tal probar cual. con otro. Sí, podemos hablar inclusive hasta de duelos ante un diagnóstico de enfermedad, digamos. Wow. ¿Por qué? Porque ya no volvemos a ser la persona que éramos. Totalmente. Sí. ¿Y dentro de ese duelo vamos pasando por diferentes etapas? Vamos a ver, en general hay autores que hablan de etapas. Kubler-Ross, que digamos que es la principal, digamos que empezó a hablar de esto de las etapas, marcó determinadas etapas. Pero bueno, hoy ya específicamente se las identifica, pero se sabe que no es lineal estas etapas. Claro. Y que a la vez van como pendulando. O sea, por ahí las etapas son negación o shock. Al principio entramos en una negación, en un shock. Después, digamos, tenemos esto de ir como interpretando lo que nos va pasando. Entonces entramos a la tristeza. Y, o sea, te las voy refiriendo un poquito más relajadas. En general, depresión y después asimilación y aceptación. Exacto. Pero sí, se habla de esas fases, aunque bueno, ya no se las considera como específicamente que todos pasamos por las mismas. Inclusive esas van girando, digamos. Claro, podemos a veces tener una fase más depresiva, después a lo mejor volver a una anterior, volver a retomar esa fase depresiva. Sí, totalmente. Nosotros los psicólogos decimos que es un péndulo, o sea, van y vienen, ¿sí? Es como que depende en qué fase estemos, digamos, en qué situación puntual va a volver alguna fase, digamos, ¿no? Y sí o sí vamos a pasar por eso, porque a veces es como que uno quiere negar la situación, quiere no ser parte de eso y no atravesar ese duelo, porque no es fácil atravesarlo. Pero a veces quizás es peor no hacerlo, o sí Claro. vamos a pasar todos por eso. Todos tenemos que pasar por el proceso de duelo, por esas fases, digo. Eso sería como lo mejor, digamos, Claro. para la salud psíquica, digamos, ¿no? Lo más sano. Lo más sano, sí. En realidad se habla de que nosotros como personas vamos integrando el duelo, ¿sí? No es que lo superamos, sino que lo vamos integrando. Nosotros vamos haciendo una adaptación a la nueva vida, a la nueva realidad, digamos, sin ese ser querido, sin ese trabajo, sin... Exactamente. ¿Y se puede más o menos establecer un tiempo de duración de ese duelo o también depende mucho de cada persona? Bien, a ver, los manuales de psiquiatría y psicología hablan de aproximadamente un año como Bien. diagnóstico, digamos, Bien. de ese proceso de duelo. Hoy ya sabemos que esto no es así, digamos, o sea, que en realidad los psicólogos hablamos de que puede llevar mucho más tiempo o menos, porque bueno, eso va a ir dependiendo del trabajo que va haciendo la persona. O sea, no necesitamos que pase el tiempo nada más, sino que también tenemos que ir trabajando psicológicamente lo que nos pasa en esa situación de pérdida. Eso de que el tiempo sana, cura, no es tan así. O sea, sí, pero si lo vamos trabajando en el mientras tanto. Claro, si lo vamos trabajando. Si dejamos pasar el tiempo porque pase, no va a sanarlo, no lo va a integrar, vendría Totalmente. a ser solamente. Hay gente que te habla de que ha perdido una persona hace más de 10 años y la sigue sufriendo como si se hubiesen muerto ayer. Exacto. Sí. Entonces eso muchas veces tiene que ver con que no ha ido trabajando todo lo que conlleva esa pérdida. ¿Y cómo se va trabajando? Bien, bueno, obviamente que esto depende de cada persona, de cada paciente que nos encontremos en el consultorio, digamos, pero bueno, a ver, lo que se puede ir trabajando son en factores, digamos, que van influyendo dentro del proceso de duelo. El tipo de relación que tiene la persona, cómo falleció, si hablamos de una pérdida de ser querido, las circunstancias en las que falleció, todo eso influye en el proceso de duelo. Entonces todo eso es lo que vamos a ir trabajando a medida que la persona venga a consultar.
Claro, porque eso puede hacer que ese duelo a lo mejor se demore un poco más en el tiempo o que sea más difícil de sobrellevar también. Tal cual. Se puede generar un duelo complicado, que se le dice, ¿no? O sea, eso es cuando empieza a ser como más patológico el duelo. Claro, puede convertirse en algún momento en algo patológico. No se le habla ya como, no se habla de duelo patológico, se habla de duelo complicado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el duelo es un proceso natural de la vida, digo, ¿no? Entonces, a ver, se va a volver complicado cuando, no sé, pase esto mucho tiempo sin haberlo trabajado, la persona empieza a tener sintomatología como, no sé, depresión, alguna patología psiquiátrica, sentimientos de culpa, autorreproches frente a esta pérdida y sienta que no puede avanzar a partir de esto. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve como un duelo complicado, que se le llama. Algunos, no sé, recomendaciones, consejos, algo práctico que sirve para afrontar sobre todo lo que tiene que ver con la muerte de un ser querido, que por ahí es de las situaciones más difíciles, que en algún momento nos va a tocar atravesarla sí o sí. Digo, no sé, por ejemplo, ¿sirve ir al velorio o no? ¿Veo el cuerpo o no lo veo? ¿Qué hago con las pertenencias? Que por ahí son cosas que uno se pregunta y que no sabe qué es mejor para uno mismo. A ver, el duelo es un proceso doloroso que comienza ante una pérdida, ¿sí? Entonces, ante esto, nosotros tenemos que pensar que no vamos a volver a ser la misma persona frente a esa pérdida, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que trabajar puntualmente en que podamos hablar, que podamos llorar y entender que esto es algo que nos demos el lugar para procesar el estado emocional que conlleva eso. Y por otro lado, bueno, sí, los rituales nos ayudan a hacer esto, a hablar de lo que nos pasa, llorarlo. A ver, por ahí las personas me dicen, no, es que yo no quiero estar mal frente al proceso de dolor. Es que no, esquivamos el dolor. A estar mal, ¿no? Esquivamos mucho el dolor. ¿Por qué tenemos tanto? Obviamente no la pasamos bien, pero es un rechazo increíble hacia el dolor. No queremos pasarla mal nunca. Entonces, por eso también evitamos a veces pasar por el duelo. Tal cual. Es como que las personas no queremos sufrir, digamos. Estamos como todo el tiempo evitando el sufrimiento. Y bueno, y en este caso, en los procesos de duelo, vamos a estar mal. ¿Sí? Vamos a estar tristes, vamos a estar en una posición de un estado de emocional que nos va a conllevar estar mal. Un proceso de tiempo que vayamos trabajando esto, ¿no? Y para esto, bueno, existen estos rituales como el velorio, pueden ser otros, pueden haber millones de otros rituales. Digo, cada Pero persona, sirve hacerlos. Sí, totalmente que sirven. Sí, porque es donde nos conectamos con nuestro lado emocional, ¿sí? Es donde, por ejemplo, si nosotros hablamos de una pérdida de ser querido, ¿dónde lloramos generalmente? Bueno, el ritual del velorio, el ritual del cementerio, generalmente se hicieron en la comunidad, digamos, para esto, para poder procesar las situaciones de dolor. Claro. ¿Sí? Pero bueno, a ver, por ahí hay... ¿Pero está mal evitarlas? ¿Está mal no querer ir al velorio? No está mal porque hoy podemos hablar de que alguien puede no ir al velorio, digamos, pero hacer otro tipo de ritual. Bien. ¿Sí? A ver, sí es importante hacer rituales, ¿sí? Porque eso nos conecta con la parte emocional, ¿sí? de la pérdida. Pero bueno, por ahí hay personas que me dicen, no me sirve ir al cementerio porque no me conecto con la pérdida, con el dolor. Entonces, bueno, me conecto, no sé, escribiendo. Bueno, también puede ser un ritual, ¿sí? O escuchando la canción que teníamos cuando hacíamos tal cosa. Bueno, eso sí, digamos. Pero bueno, en realidad sirve todo lo que tiene que ver con el velorio, con el cementerio. O sea, son rituales que hoy, bueno, las personas queremos evitarlas porque no queremos sufrir, pero en realidad y somos como conscientes también de que realmente pasó. Claro, sí, totalmente. Tiene que ver con empezar a afrontar la realidad que nos toca empezar a vivir. Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en Mora. Cuando se convierte en ese duelo complicado que decías, no patológico, pero sí complicado, ¿se recomienda terapia, pedir ayuda a profesionales, lo recomendado? Totalmente. Sí, porque nosotros evitamos estas situaciones de sufrimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros evitamos, seguramente va a ir a un duelo complicado. ¿Sí? Nosotros necesitamos pasar por un proceso de dolor, asimilar ese proceso de dolor, esto que decíamos en esto de las etapas, bueno, es un poco eso, es como ir procesando qué me pasa con esto, adaptándome a la nueva realidad.
Y eso es costoso, no es tan simple muchas veces. A veces hasta incurre, bueno, como te decía, con patologías psiquiátricas. Entonces eso, cuando empieza a ver esto de como un estado depresivo, donde, bueno, yo me autorreprocho, sentimientos de culpa, como hablamos antes, bueno, es necesario un proceso de tratamiento. Sí. ¿Cómo hacemos a veces para ayudar como terceros a alguien que está pasando por esa situación? Bueno, yo siempre digo que el hecho de hablar, sana, ¿no? O sea, no es que en esto va a ser lo único, digo, pero bueno, me parece que como amigo, como familiar, poder hablar del tema, poder preguntar cómo estás, cómo te sentís. Que nos ponemos en un rol también difícil, porque no sabes si preguntar, si no preguntar, si claro. La persona necesita tener gente al lado o prefiere estar sola. Bueno, eso siempre es algo que debemos preguntarle al otro, digo, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que aprender a hacer, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿la vamos a visitar? ¿No la vamos? Bueno, preguntamos. ¿Qué prefiere? Claro. Hay gente que prefiere estar con gente, hay gente que no quiere ver a nadie. Bueno, eso también depende de cada persona cómo lo va a ir procesando ese proceso de dolor. Pero escuchar por ahí es como... Y la escucha me parece que permite que la persona pueda hablar de esto, volvamos a esto, que resuelve un poco esto del proceso de dolor y hablar del tema, poder llorar, no evitar esta situación de duelo. Entonces, bueno, esto me parece que es darle este contexto a esa persona, me parece que eso siempre va a ayudar. No sé si va a ser lo único como ayuda, pero va a ayudar. ¿Y en el caso de los niños, Ana? Bien, bueno, en los niños por ahí, a ver, nosotros tenemos que entender que va a pasar un proceso de duelo igual que nosotros. ¿Sí? Entonces eso vamos a partir de ahí siempre, ¿no? Que ellos van a procesar un duelo también. No es que porque no lo hablemos, porque no se lo contemos, ellos no van a procesar el dolor. ¿Puede ser más difícil incluso para ellos? Porque por ahí hablando de la pérdida de la mamá, del papá. Totalmente, que es muy difícil, digamos, pero bueno, a ver, ellos viven las emociones muy diferentes a nosotros, entonces también es muy importante poder hablar con ellos de lo que pasa, de la verdad, ¿no? Y también llevarlo a los rituales. Nosotros por ahí nos dicen, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al velorio? Bueno, obviamente que depende del caso y depende de la situación, de la edad que tenga y todo esto, pero bueno, nosotros aconsejamos generalmente los psicólogos que tenemos que decir la verdad. Sí. Sí. Y esa verdad, bueno, ¿cómo la decimos? ¿Qué decimos? ¿Cuándo lo decimos? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que ver, depende la edad que tenga, el niño, el tipo de muerte, el tipo de pérdida, bueno, eso es como más específico, digamos. Perfecto. Ahí tendríamos que analizarlo de acuerdo a cada familia, a cada situación, a lo que va pasando, digo, porque no cualquier muerte, o sea, no sé, no es lo mismo una pérdida, no sé, de la mamá en un trágico accidente. Obvio. Quizás si venía enferma y fallece, digamos. Exacto. ¿No? O sea, son dos circunstancias totalmente diferentes. Entonces, por ahí es como decir la verdad, pero evitar cosas que por ahí pueden ser más difíciles. En el caso fue por un accidente. Bueno, hay que decir la verdad, o sea, la mamá murió, sí, pero por ahí evitar todo el detalle para que no sea para él un poco más difícil. Y bueno, eso era lo que te decía, va a ir dependiendo por ahí de la edad que tenga, por ahí si tiene una edad, no sé, 10, 12, 13, que quizás puede asimilar, digamos, cómo es esa verdad, bueno, se le va hablando, ¿no? No es lo mismo a los 5 años que por ahí no entiende todavía el concepto de muerte, entonces, bueno, hay que trabajarlo con metáforas, con cuentos, con otro tipo de movimiento que se hace. Eso te iba a preguntar, porque también es muy común, y lo hemos visto, no sé, hasta en películas, que la mamá está en una estrellita, que el papá está en el cielo, como... Claro. ¿Sirve hacer esas cosas o generamos como una ilusión, una magia que no es real? O volvemos a esto, depende por ahí de la edad. Depende de la edad, digamos, ¿no? Porque, bueno, a un niño de 5 años no le podemos contar, digamos, cómo es el proceso de muerte. Perfecto. Hay muchas cosas que no va a entender, digamos, perfecto, ¿no? O a un niño de 3 años todavía no entiende que van a dejar de funcionar las funciones vitales y todo este tipo de cosas. Entonces depende de la edad que tenga, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente, si hablamos de entre 3, 5 años, por ahí se puede hablar de este tipo de estrellita que está... A ver, siempre se aclara que no vuelve, ¿sí? Que es irreversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí también es esto, ¿no? Es como que se empieza a dar que, bueno, está en la estrellita, ¿y por qué no baja y me viene a ver, claro, ¿no? Bueno. Y hasta responsabilizar a la persona que está muerta, ¿no? Totalmente. De por qué me dejó, me abandonó, porque no viene. Totalmente, sí, va por ahí, digamos. Es como ir viendo, bueno, qué características tiene el niño, qué edad tiene y, bueno, cómo ir trabajando con esto. Es como muy específico el trabajo con el niño. Y bueno, y tiene que estar como muy... Nosotros los psicólogos tenemos que estar muy duchos con esto, digamos, hacer especialidades para trabajar con los niños en este caso, ¿no? Decías un poco al principio, sí, no se sana, o sí, o aprende uno a vivir de manera diferente.
Y esta etapa del duelo también. Sí. ¿Cuándo y cómo nos damos cuenta de que está cerrando, si se quiere? De que quizás puedo recordar y ya no me genera tanta angustia o tanto dolor. Claro, totalmente. A ver, no soy sana porque no es una enfermedad, digo, es un proceso que es natural y que lo vamos a vivir todo en un montón de circunstancias de la vida. Pero bueno, tiene características que uno va a lo largo que va pasando el tiempo y que yo voy trabajando en este proceso de duelo, vamos dándonos cuenta que estamos mejor. Sobre todo va cambiando el estado emocional, ¿sí? Nos puede entristecer, digamos, la pérdida que hemos tenido y quizás es algo que no vamos a dejar de sufrir esta pérdida, pero bueno, podemos reacomodar esa realidad, digo, ¿no? O sea, a una nueva realidad, digo, como nos vamos adaptando a otras cosas. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Y bueno, que por ahí ya no nos causa todo el tiempo la misma angustia, entonces va disminuyendo la angustia, bueno, no sé, etcétera. Digo, Sí. puede ser un montón de otras partes que vos te vas dando cuenta que va cambiando esto que sentís. Gracias, Ana. No, por favor. Un placer A vos. siempre. Me Bueno, encanta gracias. que charlemos. Gracias a vos. Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima.